Las frutas tipología son las más débiles que hay. Sí, escuchaste bien. Los usuarios de las frutas del diablo tipológica son, con el avance de la historia, los más débiles. Suena exagerado, incluso incorrecto, pero hasta ahora ya nos lo han mostrado. Si no me crees, es perfectamente normal. Dame unos minutos para exponerte el porqué y si no te convenzo, escribe en los comentarios las razones de por qué consideras que estoy incorrecto y comencemos la explicación. Primeramente, empecemos desde el principio, estableciendo qué es la fruta lógica y por qué son consideradas tan poderosas y esta ilusión que crean. Son frutas de tipo elemental que permiten al cuerpo del usuario transformarse en fuego, lava, hielo, humo, arena, entre otros elementos, y esta transformación les permite anular el daño de la gran mayoría de ataques físicos. O sea, lo hemos visto ya múltiples veces, cada vez que son golpeados, penetrados, atravesados, sencillamente sus cuerpos se transforman en elementos y evitan el daño por completo. Además, el usuario obtiene las habilidades y propiedades del elemento. Lo hemos visto una y otra vez. El usuario de hielo se puede transformar en hielo y congelar. El usuario de luz se puede mover a la velocidad de luz. El usuario de humo se transforma en humo. Los ataques y defensas los vuelve casi intocables, volviéndolos unos tanques increíbles y dándoles, ya que imitan al elemento, propiedades ofensivas increíblemente altas. Esto los ha hecho que a través de gran parte de la historia sean básicamente muros inquebrantables de invencibilidad hasta cierto cambio. Y si no me crees, literalmente mira a la Marina. De los 5 almirantes presentados hasta el momento, el único que no es usuario de logia es Fujitora y es el almirante. Y como si fuera una coincidencia de parte de Oda, es el almirante que más desobedece a la marina y hace su propia justicia pública y desobedece al gobierno mundial. Y con esto surge la pregunta, ¿cómo es posible que las logias sean las más débiles entre todas las frutas? Y para entender el porqué, veamos cómo perdieron las peleas los primeros usuarios de logia que Luffy tenía que derrotar en la historia. El primero de este fue Crocodile, literalmente un hombre hecho de arena, líder de Barroco Wars, siendo un warlord, casi destruye a Alabasta sumergiéndola a una guerra civil para llegar a sus propias metas. Y Luffy lo derrotó sin haki antes del time skip. ¿Cuál fue la razón? Descubrió que su debilidad era que cuando se mojaba, su fruta no funcionaba y esto lo dejaba muy vulnerable a todos los ataques y reducía las opciones de cómo él podía atacar. Y Luffy lo derrota con una relativa facilidad después de descubrir esta debilidad. Incluso durante la saga de Marineford vemos otra vez como Luffy abusa esta peculiaridad de la fruta de cocodrilo para defender a Barba Blanca y mantenerlo bajo control. Incluso durante Marineford podemos ver la diferencia de capacidad de pelea de Crocodile sin la fruta y con la fruta. Sin la fruta, Luffy lo ganó antes del haki, antes del time skip. Con la fruta, en Marineford se batía a duelo literalmente contra dos flamingos. Alguien que tuvimos que esperar post time skip y toda una enorme pelea para que Luffy le ganara. Qué diferencia de poder tan abismal. El siguiente usuario sería Enel, el usuario de la fruta del diablo, indiscutiblemente el primer usuario de observación de haki que hemos visto durante la historia. Y el haki de observación lo tenía tan avanzado que podía detectar las malas intenciones o los deseos de rebelión a kilómetros de distancia y usar su fruta para atacarlos con precisión increíble. Esta combinación lo hizo un dios en su tierra natal. ¿Cómo terminó perdiendo? Luffy, el hombre de goma. Literalmente ningún ataque de Enel de tipo relámpago, que era la gran mayoría de sus ataques, le hacía daño alguno.
de nuevo, sin haki, solo por ser de goma, llegó a derrotar a Enel, ya que éste no podía hacerle daño a Luffy. Como puedes ver, Oda está formando una especie de patrón aquí. Una vez, curiosidad. Dos veces, coincidencia. Pero tres veces seguidas hay un patrón. Y la tercera sería Porras the Ace, el hermano de Luffy, usuario de la fruta del fuego, comandante del Yonko Barba Blanca. Dirás en este momento, nunca vimos cómo fue la pelea entre Tish y Ace, es cierto, pero tenemos un contexto. Sabemos que los compañeros de Tish no podían contra Ace, porque el mismo Tish les dijo que retiraran, que Ace era muy poderoso. Y sabemos cuál es la particularidad principal de la fruta del diablo de Tish, que es la fruta logia de la oscuridad, que al tocar a la persona anula los poderes de la fruta del diablo de esta persona. Nuevamente, otro usuario de logia pierde misteriosamente al momento que sus poderes son anulados. Con esto obtenemos una imagen claro. La mayoría de los usuarios de fruta logia, gracias al gran poder que esta otorga, se vuelven muy dependientes de ella, hasta el punto que cuando la fruta logia falla por alguna u otra razón, sus capacidades de combate se reducen tanto que casi se vuelven nulas. Y preguntarás en este momento, ¿los demás usuarios no son iguales? Y tienes razón hasta cierto punto, pero aquí el demonio está en los detalles. Las tipos Zoan te transforman en un animal y estas te fortalecen físicamente y te dan ciertas habilidades que ese animal tiene. O sea, potencia lo que tú ya tienes. No crean habilidades nuevas de la nada. Y aquí entramos a las paramecias, que sus poderes son tan únicos y variados que dependen mucho de la imaginación, capacidad y forma, conocimiento que tenga el usuario de su fruta y de otras cosas a su alrededor. Por ejemplo, la Opinomi de la depende mucho del conocimiento médico para realmente funcionar a sus niveles. O la de Hancock, que te transforma en piedra, depende mucho de que la persona que la coma sea hermosa y atractiva para alcanzar su mayor potencial. Véanlo de esta manera. Imagínense que les pongo las tres frutas de los tres tipos al frente. Una logia, una paramecia y una Zoan. Y ustedes no han cambiado en nada. Si le doy una paramecia, van a tener que entrenar y mejorarse a sí mismos. Si le doy una Zoan, sus habilidades físicas aumentan y ganan cierto nivel de poder. Pero si le doy una logia, básicamente no importa cuál les doy, van a ganar unas capacidades ofensivas y defensivas devastadoras sin siquiera mover un dedo adicional. Esto crea una gran dependencia en el poder de la fruta e incluso Oda nos los mostró desde un principio en el time skip, en una pelea corta pero decisiva al ver cómo las logias perdían su estatus de invencibilidad. Esta es la pelea de Caribou versus Pecos. Caribou, el usuario de la fruta de pantano, en esta pelea muestra y usa su fruta para combatir. ¿Y Pecos qué hace? El usuario de la fruta de la tortuga, sin usar su fruta, le da un solo golpe de haki y lo derrota inmediatamente. Y le deja la frase que encapsula perfectamente este cambio. Los usuarios de logia que se sigan creyendo invencibles no durarán mucho de aquí en adelante. Y con esto Oda nos empieza a mostrar que de aquí en adelante el verdadero poder es el haki, tu maestría y tu capacidad de usarlo, no sencillamente tu fruta. Incluso puedes no tener fruta. Sumándole el hecho que el haki desactiva una de las mayores ventajas de las frutas logia, su intangibilidad, siendo capaces de hacerle daño y defenderse también de sus ataques elementales, reduciendo bastante
la capacidad de los usuarios de Logia. E incluso si no lo crees, podemos ver cómo una y otra vez en el Nuevo Mundo Oda nos ha mostrado que los más poderosos en la antigüedad no eran usuarios de fruta, sino simplemente usuarios de haki. Esto se puede ver en los personajes de Garp, Roger y Rock, tres personajes que alcanzaron la cima del mundo de poder sencillamente usando haki sin fruta, solo su maestría y sus capacidades. Esto incluso sigue en el presente de la historia, como Shanks usando solo su haki asustó a Green Bull, un admirante, y lo hizo retrocederse de Wano, y que Shanks lograra el título de Yonko teniendo una flota de broma, como cuando vimos que Kid atacó a su flota de aliados. Eran personajes broma que no iban a sobrevivir en el nuevo mundo. Y en cambio, tanto Blackbeard, Barba Blanca, Big Mom y Kaido tienen gente poderosa adicional a sus subordinados directos. Shanks solo con sus subordinados directos. Ninguno usuario de fruta, muchos de ellos usuarios de haki, consiguió el título de Yonko. Esto demuestra la importancia del haki, y siendo el haki la capacidad de anular las mejores ventajas de la logia, las vuelve la fruta más débiles a medida que avanza la historia, y hace que los personajes fuertes que las tengan dependan cada vez de sus propios haki y otras habilidades externas para poder seguir el paso. Y ahora, dime tu opinión, déjalo en la barrita de comentarios. Si te gustó el video, deja un like, mira otros videos, suscríbete o compártelo, ayudas a crecer al canal.